La leyenda de mate cocido. Esta es la historia de un gaucho bueno que un día el destino lo castigó llenando su alma de tucumano de la injusticia que lo venció. Cuando era chiquito, las historias que más me gustaban eran las de mate cocido. Mi papá sabía muchas, y yo empecé a querer a mate cocido con cada historia que me contaba, hasta que para mí se transformó en el héroe más grande que pudiera existir. Muchas veces me quedaba pensando, imaginando y hasta soñando con la vida de ese bandido, las cosas que hacía cuando se enfrentaba a los tiros con la policía o la gendarmería, y cuánto ayudaba a la gente humilde. Me acuerdo de que mi papá a veces discutía con otras personas, y también con algunos parientes, por defender a mate cocido. Los otros decían que era un delincuente, un ladrón o un asesino. Mi papá decía que era un justiciero. Y yo siempre le creía a mi papá. Muchos estarán pensando, ¿quién era mate cocido? ¿O dónde vivía? ¿O qué hacía? Hace mucho tiempo, entre los años 20 y 30, en Chaco empezaron a conocerse las andanzas de un hombre al que llamaban mate cocido. Decían que había sido un hombre bueno, inteligente y trabajador, y que era empleado en la imprenta de un pueblo. Tenía una novia muy linda a la que quería mucho, pero justo el comisario del pueblo también se enamoró de esa mujer, y ahí empezaron los problemas. El comisario comenzó a perseguir a mate cocido para que se cansara y se fuera del pueblo, y claro, así él se quedaba con la novia. Pero mate cocido se aguantaba todo, hasta cuando lo metían preso por cualquier cosa. Si había algún robo en el pueblo. Mate cocido. Marche preso. Si había alguna trifulca en un baile. Mate cocido. Marche preso. Si desaparecía alguna gallina. Mate cocido. Marche preso. Y ahí iba el pobre mate cocido, callado y con la cabeza gacha al calabozo. Yo le pregunté a mi papá por qué le decían así, y me dijo que era porque tenía una cicatriz muy grande en la cabeza, y como a la cabeza también se le dice mate, de allí le quedó ese nombre. También decían que cuando mate cocido era chiquito, y su mamá hacía el mate cocido para el desayuno o la merienda, empezaba a llamarlo a él y a sus hermanitos gritando mate cocido. Mate cocido. Para que todos escucharan que ya estaba listo para tomar, y el que picaba en punta y venía zumbando era mate cocido, porque decían que no había otra cosa que le gustara más en el mundo. Claro que si es por eso, yo también tendría que llamarme así, porque para mí no hay nada más rico en la vida que tomarse un mate cocido con chipacuerito. El asunto es que mate cocido se hartó de que la policía siempre lo persiguiera por cualquier pavada, y un día le dijo a la novia que elija, él o el policía. Y la novia se quedó con el policía, claro, seguro fue porque el policía tenía más plata, o porque a los policías nunca los meten presos. Así fue como un día mate cocido se tomó el buque para siempre. Ahora viene la parte emocionante, que cuando mate cocido se hace bandido y empieza a armar unos desparramos de la gran flauta. Cuentan que armó una banda con otros dos tipos, que se llamaban el Zamacola y el Caladrés. Cómo me hubiera gustado estar con ellos. Yo me acuerdo muy bien de que había un chamamé que hablaba de ellos, y la parte que más me gusta era la del escribillo, que decía así. Mate cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue el terror del norte argentino, desde el 18 al 42. Formó su trío de bandoleros con Zamacola y el Calabres y en los poblados y en los caminos fueron temidos yaguaretés. Y cuando se armó la banda, socorro, mamita querida. Todo el mundo andaba con un julepe bárbaro y la cola entre las patas. Los ricachones, los pitucos y los policías eran los que más asustados estaban. Porque sabían que mate cocido se había quedado con mucha rabia desde que el comisario le había robado su novia. La banda robaba a los que tenían mucha plata, que digo mucha, muchísima. Después la repartían entre los pobres. Todos sabemos que no hay que robar, pero bueno, tampoco era justo que hubiera tanta gente pasando hambre por ahí. Mi papá me contaba que mate cocido les robaba a algunas empresas de Norteamérica o de Inglaterra. Yo no sabía ni dónde quedaba eso. Algunas tenían unos nombres muy raros como Dreyfus o Bunger y Born, otra se llamaba La Forestal. La cosa es que todas se dedicaban a lo mismo, a robar de nuestro Chaco todos los algarrobos, los quebrachos, el algodón, y todo lo que se les ocurriera. Estas empresas se llevaban todo el dinero para su país, y acá no dejaban ni un peso. Además, a los obreros les pagaban poco. Yo de eso me acuerdo muy bien, porque mi papá los llamaba explotadores y unas cuantas palabrotas más. A mí me gustaba que ayudaran a la gente pobre del campo, y me ponía muy contento cuando mate cocido asaltaba a algunos de esos explotadores.
Pero lo más lindo y lo que me ponía más contento todavía era que la gente pobre de los montes, de los campos y las chacras quería mucho a Mate Cosido y a sus compinches. Con todos los pobres Mate Cosido era muy bueno, les regalaba plata y mercaderías, y por eso los pobres le prestaban sus casas o le hacían comidas, y jamás lo delataban, aunque la policía los amenazara para que dijeran por dónde andaba Mate Cosido. Claro, así ni el día del arquero lo iban a atrapar. Una de las andanzas que más me gustó, de las tantas que tuvo Mate Cosido, fue una que me contó mi papá un día de lluvia mientras mi mamá hacía chipacuerito. Una vez, Mate Cosido y su banda llegaron a una chacra muy humilde, cerca de El Zapallar. Tenía una casita mitad de ladrillo y mitad de enchorizado de barro, un corral, gallinero, 2 galponcitos y unas 5 hectáreas de algodón. Había además algunas vaquitas, unos cuantos chanchos, 2 bueyes y un caballo. Cuando llegaron, el hombre los recibió y Mate Cosido le explicó quién era, claro, porque en esa época no había televisión, ni diarios ni nada, entonces nunca iba a reconocerlo. El hombre de la chacra los hizo pasar, y los invitó a comer con la familia. Le dijo a su mujer que hiciera un guiso de fideos bien grande. Charlaron mucho con el hombre y con su mujer mientras se cocinaba el guiso. El hombre contó que al otro día iban a venir a rematarle la chacra, la casa y los animales, y que no le quedaría nada. Tenía 4 hijitos, el más grande de 10 y el más chico de 2 años. Les contó que hacía un año más o menos había perdido un crédito para comprar semillas de algodón, venenos para las orugas y otras cosas más que se ocupan para la siembra y el cultivo, pero que cuando las plantitas de algodón estaban creciendo empezó una sequía terrible y, para completar la desgracia, llegaron las langostas y se comieron todo. No quedó ni una sola planta sana. Con los ojos llenos de lágrimas recordaba que había ido a hablar al banco varias veces y le había pedido por favor al gerente que lo esperara un poco, o que le dieran más tiempo para pagar, pero no hubo caso, le iban a rematar todo si no pagaba los 3.000 pesos que debía. Mate Cosido y sus compinches escuchaban sin decir palabra y cada tanto se miraban. Llegó la hora del almuerzo y todos comieron el guiso, que estuvo muy rico. Después, cuando ya se iban a ir, Mate Cosido les dijo que les iba a pagar por la comida y que les dejaría unos pesos más, porque fueron muy buenos y los atendieron muy bien. El hombre le contestó que no hacía falta, de todos modos ya no podría arreglar nada, y al otro día ya no tendría casa, ni chacra, ni nada. Cuando el trío se fue, la mujer empezó a levantar la mesa para lavar los platos, y cuando sacó el mantel encontró muchos billetes, junto en el lugar donde estaba el plato de Mate Cosido. No podía creer lo que estaba viendo y comenzó a llamar a su marido a los gritos. Cuando este vino, se dieron cuenta de que había 3.000 pesos, justo la plata para pagarle al banco. El hombre saltaba de alegría y se abrazaba con su mujer y sus hijitos. Al otro día, a eso de las 10 de la mañana, llegaron a la chacra 4 coches antiguos, y en cada uno venía 3 o 4 tipos. Todos tenían trajes oscuros, sombreros y bigotes. También había 2 policías. El hombre salió a recibirlos. Uno de los tipos se presentó y le comunicó que era el juez y que venía a ejecutar el remate. Ahí mismo, al lado del portoncito y bajo un aromito, empezó a leerle un papel que decía que la única manera de evitar el remate sería pagando en ese mismo momento todo lo que debía. Los otros tipos miraban muy serios al hombre, pero por adentro estaban muy felices y contentos, porque sabían que el pobre campesino no tendría para pagar y ellos se quedarían con todo. Cuando el juez terminó de leer su papel, el hombre les dijo muy sonriente que tenía toda la plata para pagar, y los tipos se pusieron pálidos y se miraron asombrados, sin entender qué pasaba. No podían creer que tuviera toda la plata. El hombre los hizo pasar al patio, y debajo de un aromito puso una mesa donde contó uno por uno los billetes. Después el juez y otro volvieron a contar y recontar, no lo podían creer. Estaban los 3.000 pesos justitos. Luego le firmaron unos papeles y le comunicaron que ya no debía nada, y que si quería podía sacar de nuevo otro crédito. El campesino pensaba que ni loco ni borracho volvería a sacar otro crédito. Todos, el gerente del banco, el juez, el rematador, los 2 policías y los demás que habían venido para comprar la chacra en el remate, se tuvieron que volver tragándose la bronca. Así iba rumbo a Resistencia la caravana de autos. Cuando estaba doblando una curva, casi llegando a un puentecito, tuvieron que frenar porque había un montón de troncos y ramas. Apenas se detuvieron, empezó una balacera de padre y señor mío. Los tipos dentro del auto no sabían de dónde venía semejante metralla, pero las balas no les pegaban sino que tiraban a las gomas y al motor.
Las ruedas quedaron destruidas, ni una sola quedó sana. Todos se agarraban la cabeza, gritaban pidiendo socorro y que no dispararan más. Cuando paró la balacera, empezaron a bajar con las manos arriba y mirando para todos lados. No veían nada. De pronto, chachán, chachán, salieron del monte. Mate Cosido y sus amigos. El flor de julepe que se agarraron esos tipos habrá sido para morirse, porque lloraban y suplicaban, y pedían por favor que no los mataran y se arrodillaban y rezaban. Mientras tanto, el zamacola aparecía por un costado apuntando con una escopeta 16 de 2 caños y un revólver en la otra mano. El calabrés se bajó de un árbol y los encañonó con una ametralladora. Desde atrás de un gran tronco de algarrobo, al costado del puente, apareció Mate Cosido, apuntando con su fusil y con 2 revólveres en la cintura, y así les habló. Ustedes, cucarachas miserables, arrodíllense. Son lo peor que puede haber en la tierra. Usted, que es el gerente del banco, es un sinvergüenza y ladrón de guante blanco, porque presta plata a la gente sabiendo que después no la podrá devolver y entonces les roba sus casas, sus chacras y sus tractores. Usted, señor juez, hace todo lo que le dice el gerente, para que todo sea legal, y ahí nomás le dio una patada. Por favor, señor, empezó a balbucear el juez. Cállese, inmundicia humana. Le gritó Mate Cosido, no me interrumpa cuando hablo porque le parto la cabeza de un tiro. Usted, señor rematador, ¿no le da vergüenza o no tiene estómago para hacer lo que hace? Y ustedes, los policías, son unos pobres infelices, y estos son sus patrones, se venden por 2 pesos y siempre están del lado del rico. Después le clavó la mirada a los compradores, o mejor dicho a los que venían con intenciones de comprar la chacrita, y les habló. Ustedes, los que venían a quedarse con la chacrita, ¿a ustedes tendré que matarlos? Señor, por favor, le suplico, lloraba uno de los compradores. Silencio, manga de porquería. Ustedes son los que realmente mandan, porque con la plata compran a los jueces y a la policía y manejan los bancos, ustedes se llevan todas las riquezas de nuestra tierra y explotan a los obreros. Creo que tendré que matarlos. Señor, le pedimos, intentó hablar uno de ellos. Silencio. Nadie habla sin mi permiso. Y agradezcan que no somos asesinos como ustedes. Ahora mismo y sin decirle una sola palabra, empiecen a poner toda la plata adentro de esta bolsa, dijo Mate Cosido, y puso una bolsa de arpillera al lado de uno de los autos. Sin esperar un segundo, todos empezaron a vaciar con desesperación sus bolsillos, hasta los policías que eran los que menos plata tenían. Después, el zamacola revisó cada uno de los autos y encontró más plata escondida debajo de los asientos. En total juntaron como 10.000 pesos. Luego, a los tipos los llevaron monte adentro, les quitaron toda la ropa y los ataron a los árboles. Hasta los calzoncillos les sacaron. Cuando Mate Cosido y sus amigos se estaban yendo, les gritaban cosas para burlarse. Cuidado, señor gerente, que no se le enfríe la cola. Señor juez, ahora va a ver lo lindo que es cuando un tábano le pica entre las piernas. Y el calabrés, que era el más embromado de los 3, se volvió y le dio una patada a un hormiguero que estaba cerca de los prisioneros, y les dijo. Bueno, ahora hablen con estas hormigas coloradas, pero tápense la cola. Bueno, en realidad no les decía con esas palabras, sino con algunas palabrotas que hacían más gracioso todo. Y así, con risotadas y zapucay, se perdieron en el monte. Qué inteligente y justiciero era Mate Cosido. Ayudó a un hombre pobre que estaba a punto de perder todo lo que tenía, y después a él lo ayudó Dios, y recuperó todo lo que había gastado y un poco más. Y como esta, conozco muchas historias más, todas fantásticas, y en ninguna faltan los tiros y desparramos, siempre asaltando a los ricachones y ayudando a los pobres. Una vez la policía y la gendarmería se unieron para ver si juntas podían agarrar al trío, y luego de un tiempo, un día los acorralaron a la orilla de un río donde se armó un tiroteo de Padre y Señor Nuestro, una balacera y gritos de los 3 bandidos contra la milicada. Después de un buen rato de tiroteo, lograron matar al zamacola y al calabrés, pero Mate Cosido no se rendía y seguía metiendo plomo, hasta que se le terminaron las balas y no tuvo más remedio que salir de su escondite. Corrió por la orilla y saltó sobre una canoa cerca del carrizal, y ahí nomás se tiró al agua y se zambulló. Mientras corría, saltaba sobre la canoa y se zambullía, la milicada no paraba de tirarle. Los policías decían que lo habían matado, pero en la canoa no había ni una gotita de sangre, y el cuerpo nunca se encontró.
Ese carrizal llegaba hasta la otra orilla, así que lo más seguro es que Mate Cosido se fue nadando como un yacaré, asomando los ojitos, hasta el otro lado y allí se metió en el monte y desapareció para siempre. Yo estoy seguro de que a Mate Cosido no lo mataron, que se escondió por ahí, y que luego se habrá ido a otra provincia, se cambió el nombre, y listo. Mucha gente decía también que a Mate Cosido jamás podrían matarlo, y yo pienso lo mismo, porque para mí, Mate Cosido es inmortal. Y bueno, hasta aquí dejamos este cuento. No importa de qué época sea, siempre los justicieros tienen problemas con la ley. Y como dice en el título, este es el último cuento del libro, Cuentos de Terror para Franco, cuyos derechos son reservados a Hugo Mitoire, el autor del libro. Pero a pesar de ser el último, no quiere decir que sea el final, ya que hay otros con más historias que subiré en un futuro no muy lejano. Y por eso doy concluido esta segunda parte. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si alguna de estas historias les causó terror. Además, activen la campanita para recibir las notificaciones del canal. Yo soy Rasta108. Y hasta el próximo video.